Muy bien, hermanos, les voy a invitar que vayan conmigo al último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías, su capítulo 1. Libro del profeta Malaquías, capítulo 1, y su versículo 1 dice así: Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Son muchas las cosas que quisiera dejar en el corazón de ustedes desde este medio virtual. Y por ello me puse a pensar cómo hablar del amor de Dios por cada uno de nosotros, seguir sembrando en el corazón de cada uno de ellos, en el caso de Israel y en el caso nuestro, este amor tan especial que Dios tiene y que puede verse aún en el Viejo Testamento bajo una comprensión de la gracia divina. El mensaje de amor basado en la gracia divina estaba plasmado aún en el Viejo Testamento, pero que se veía oscuramente hasta que nos llegaron los mensajes de los apóstoles una vez nacida la iglesia de Cristo. Pero lo cierto es que Malaquías profetiza 100 años después de la salida del cautiverio, o por lo menos 100 años después de la promulgación del decreto de Ciro, que dio libertad al pueblo de Dios para retornar y volver a sus ciudades, para ser reconstruidas luego de los 70 años del exilio en Babilonia. Lo que nos hace comprender que el pueblo de Dios se hallaba totalmente aminorado. Es más, se dice que fueron apenas 150,000 personas las que regresaron. Y cuando ellos lo hacen, se encuentran que sus vecinos, los edomitas, descendientes de Esaú, quienes estaban intactos y aparentemente prosperaban, lo que por consiguiente trajo de parte del pueblo de Dios el cuestionamiento del amor de Dios. Es como cuando decimos, ¿dónde está Dios en esta situación? ¿Dónde está Dios en esta pandemia? Así que este pueblo pasaba por una destitución de su bienestar político, destitución de su bienestar económico, y muy especialmente estaban en una soledad espiritual como jamás nunca la tuvo el pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, se habían perdido los lugares de oración, los lugares de adoración, las prácticas, las costumbres religiosas, en un contexto en el cual el pueblo de Israel estaba dudando del amor de Dios. Lo primero que Dios tiene que hacer a ese pueblo es recordarle su amor por ellos. Para hacerlo, vuelve a los orígenes de la nación y muestra cómo su destino fue decidido por Dios, quien en su gracia y en su misericordia escogió a Jacob, pasando por alto a su hermano Esaú. La doctrina de la elección es para muchos estudiosos una doctrina dura en realidad, pero la Biblia lo presenta como algo que glorifica a Dios, porque se basa y se demuestra y se ejemplifica en su absoluta soberanía. Nadie decide
quien lo elige, es Él el que elige. Así que al recordarles esto, Dios está motivando a Israel a volver a este paso fundamental y de que ellos puedan vivir para la gloria de Dios. Así que vamos a ver esto en unas dos partes. Y la primera parte tiene que ver con la elección de Israel. El mensaje de Dios a su pueblo por medio de Malaquías comienza con una afirmación clara. Yo os he amado, dice Jehová. Dios tiene muchas cosas que reclamar a Israel, pero comienza con una palabra de afirmación. Esta es una buena estrategia que también el apóstol Pablo utiliza. Por medio de una palabra de confirmación, podemos preparar el camino para una corrección cuando hay que hacerla. Es como que usted le diga a sus hijos, mira, te felicito por esto que has hecho, muy bueno. Y después viene la corrección. Es una buena estrategia. Y Dios lo hace. La palabra de afirmación prepara el corazón para escuchar y recibir esa palabra de corrección. Y Dios lo que hace es comprobarles ese amor. Lamentablemente, frente a esta afirmación de Dios, el pueblo responde con cierto cinismo. Y está la pregunta, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿Por qué ese cinismo en cuanto al amor de Dios? Bueno, una razón era por las dificultades por las cuales atravesaban ellos en ese tiempo. Otra quizá era la carencia de amor entre la población. Cuando el amor entre los seres humanos disminuye, se pierde también la confianza en el amor de Dios. Y Dios contesta con otra interrogante y al mismo tiempo respuesta. Y les dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob. Esaú era el hermano mayor de Jacob y por lo cual él tenía el derecho de los privilegios de ser un primogénito. Pero Dios pasó por alto esos derechos y él decidió bendecir a Jacob a pesar de que Jacob era una persona poco recomendable. Hemos visto la historia en el Antiguo Testamento. Aparte de que tenía mal carácter. Entonces nos preguntamos, ¿por qué lo amó Dios? Dios lo hizo para demostrar en una forma clara que la elección de Dios no depende de algo bueno en la persona elegida, sino que simplemente es el propósito de Dios para esa persona. Y el amor de Dios resultó en dos cosas. En primer lugar, Dios disciplinó a Israel por su pecaminosidad y su desobediencia. Muchas veces, cuando un niño es corregido por sus padres, él siente que sus padres no lo aman. Bueno, los chiquitos lo dicen, no me querés. Cuando sintió quizás el dolor de un cincho. Sin embargo, la verdad es totalmente lo opuesto. Como Salomón lo dice, Jehová al que ama castiga o disciplina. En segundo lugar, el amor de Dios se manifestó en el retorno del exilio. En otras palabras, Dios en su amor no permitió que el exilio destruyera totalmente a Israel. Más bien, luego de un tiempo de corrección, Dios restauró a su pueblo a la tierra de Canaán. Lamentablemente era tan grande la depresión y el desaliento espiritual de Israel en este tiempo que no podían ver las cosas claramente. Les hacía falta sabiduría. Por eso, para ayudarles a pensar mejor, Dios los lleva a meditar sobre lo que pasó con el hermano mayor que es Jacob y su descendencia. El asunto o planteamiento bíblico para nosotros es que el amor de Dios no está basado en una elección por parte nuestra, sino que, hermana amada y hermano, Dios le ama a usted y Él me ama a mí porque Él decidió amarnos. Y peor aún, no tuvo que hacer nada, ni usted ni yo, por ese amor, para que le llegara y para que le aceptara a ser
y entrar en ese cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es más, ese amor divino por lo general llega a nosotros en el peor de los momentos de la vida, cuando más distantes estamos en nuestras actuaciones. El pueblo de Dios tenía que entender eso, que lo que hoy también tenemos que entender nosotros es que podemos estar seguros de que Dios decidió amarnos. No dependió de usted y no dependió de mí. Y aunque esté por la situación más difícil de su vida o complicada, la cual le conduce a un cuestionamiento del amor de Dios, usted tiene que saber que Él está con usted. Aunque pareciera que Él la ha abandonado, o déjeme decirle, como dice el profeta Malaquías, que Él le ama porque Él eligió amarle y decidió amarle. En segundo lugar, en los versículos 3 y 4, también Dios manifiesta el rechazo de Edom. Y aquí tenemos la contraparte del amor de Dios para con Jacob, fue el rechazo de Esaú. Por eso Dios afirma: a Esaú aborrecí. Aborrecer es una palabra fuerte. En este contexto significa simplemente no amé, no escogí. Durante la vida de Esaú, el rechazo por parte de Dios resultó simplemente en que él no heredó las promesas de Abraham y las consecuentes bendiciones. Aunque Isaac trató de salvar una que otra promesa de bendición, según lo vemos narrado en Génesis, la realidad fue que los descendientes de Esaú no heredaron esas bendiciones. Por eso Dios afirma: convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Aquí hay dos cosas importantes a manera de contraste con el pueblo escogido. Los descendientes de Esaú no fueron disciplinados por Dios, sino juzgados. Y aunque las manifestaciones de la disciplina y del juicio pueden ser a veces muy parecidas, el propósito de estas experiencias fueron muy diferentes. Y estas actuaciones no solo muy parecidas a veces, sino que a veces pareciera que el pueblo de Dios sufriera más que los incrédulos. Por eso cuando Israel fue llevado al exilio, el pueblo de Edom aprovechó para tomar posesión de su territorio. Los descendientes de Esaú estaban tranquilos, mientras que los descendientes de Jacob sufrieron tanto en aquel tiempo. Sin embargo, hay que entender que estas cosas comprueban lo que Pedro dice, que el juicio, o sea, la disciplina, comienza por la casa de Dios. Cuando hay experiencias negativas, son manifestaciones de disciplina. Su propósito es corregir un mal comportamiento. Sin embargo, cuando estas experiencias son manifestaciones de juicio, su propósito es castigar al infractor. Y Dios a su pueblo lo disciplina, no lo juzga. ¿Por qué? Porque usted y yo ya hemos creído en Jesucristo. Y aunque a veces el sufrimiento suyo es más grande que el sufrimiento de un incrédulo, Dios no lo tiene a usted de esa manera para destruirlo, sino para edificarlo, para formar carácter, para glorificarse en usted. Hay muchas razones. Entonces, lo que Dios quiere que Israel reflexione es que ellos no sufrieron lo que los descendientes de Esaú sufrieron, es decir, un castigo sin resultado, sin propósito benéfico. La otra cosa que vemos en esta parte es que los descendientes de Edom estaban rumbo a la extinción. Luego del tiempo del exilio, los descendientes de Jacob fueron restaurados en su territorio nacional.
Sin embargo, esto no iba a ser cierto con los descendientes de Esaú. Ellos iban a ser destruidos totalmente. Y esta es la segunda cosa que Dios quiere que el Israel medite. Si bien es cierto, las experiencias del pueblo de Dios pueden ser a corto plazo bastante parecidas a la de los inconversos, su destino final es diferente. Un grupo está destinado a la gloria eterna, mientras que el otro grupo está destinado a la eternidad infernal. Esa es la gran diferencia entre los amados de Dios y los que son rechazados por Él. Esa es la diferencia. El sufrimiento suyo, hermana y hermano, tiene recompensa eterna, tiene bendición eterna. Mientras que aquel que no ha creído en Jesucristo puede sufrir igual o peor que usted, pero sin bendición eterna. ¿Por qué? Porque para poder tener derecho a esa bendición, el camino es Cristo Jesús. El resultado de ese rechazo lo vemos en el versículo 4. Y una cosa que la Biblia destaca de la vida de Esaú es que fue un hombre que le importó poco las consecuencias de sus hechos. ¿Se acuerda usted en la historia? Despreció su primogenitura vendiéndola a Jacob. Luego, aunque se molestó mucho cuando Jacob engañó a su padre y logró obtener la bendición de Abraham, pronto le pasó. Y unos años más tarde vemos a Esaú recibiendo a su hermano de retorno con un fuerte abrazo. Todo esto indica que Esaú era un hombre que veía cómo se las arreglaba y confiaba en sus propias fuerzas. Y esa misma actitud fue la de los descendientes de él. A pesar de vivir bajo el juicio de Dios, ellos reaccionaron con orgullo y con autoconfianza. Vea lo que dice, ellos decían: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Ya pueden ver usted ahí que hablaban de sus propias fuerzas. En otras palabras, frente al reconocimiento de la destrucción que sufrieron, no reflexionaron acerca de lo que Dios estaba diciendo, sino que simplemente decidieron volver a reconstruir su sociedad y su economía. Sin embargo, la reacción de Dios es clara y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Quizá cuando ellos vieron a los judíos volviendo del exilio y reconstruyendo la ciudad de Jerusalén y el templo, los edomitas confiaron que ellos podían retomar su antigua gloria. Sin embargo, Dios afirma que no va a permitir esto. Y como consecuencia le llamarán, dice, territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Aunque Dios se indignó con Israel por un tiempo, con amor eterno lo restauró a su favor. El destino de los edomitas es opuesto. Dios estará airado con ellos para siempre. El término traducido impiedad se usa para describir a las naciones que antiguamente habitaban la tierra prometida y que fueron expulsados por Israel. Los edomitas la experimentarán en forma permanente. Esto se debe no solo a la diferencia entre disciplina y castigo, sino también a la falta de arrepentimiento por parte de ellos. Y aquí hay otra diferencia entre el pueblo escogido por Dios y aquellos a quienes Dios no ha escogido. Mientras que la gracia de Dios lleva a los primeros al arrepentimiento, los otros nunca experimentaron eso. Y por eso quedaron endurecidos en su pecado y rebeldía contra Dios. Hermanos amados, nosotros también tenemos la promesa de que Él nos restaurará y nos prosperará. ¿No es acaso eso amor incondicional? Ese amor incondicional está basado en su elección. Muchos interpretan el amor de Dios desde las emociones y las expresiones visuales.
Pero resulta que Dios nos eligió amarnos incondicionalmente, tanto así que todo lo que se interponga entre usted y ese amor, Dios es capaz de quitarlo de nosotros. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Seré más explícita. Es tan grande el amor incondicional de Dios para usted y para mí, que si algo se atraviesa en el camino entre ese amor, Él lo quita. Y le voy a poner ejemplos. Si su sostén es su trabajo, y es allí donde usted tiene puesta su confianza y su corazón, Él es capaz de dejarle sin trabajo. Tengamos cuidado en eso. No es que siempre Él actúe de esa manera matemática, sino que lo sabemos por experiencias vividas, que Él es capaz de hacerlo porque así lo ha hecho. Si su confianza está puesta en su esposa, en su esposo o en sus hijos, déjeme decirle en voz baja y con temor y temblor, muchas veces también los ha quitado de en medio. Si usted, hermana y hermano, ama cualquier cosa más que a Él, o confunde amarlo a Él amando más su obra que a Él mismo, pues Él va a hacer todo lo que esté a su alcance hasta que ponga toda su confianza y toda su seguridad en ese amor incondicional de Dios. Así que el amor incondicional de Dios desde ese tiempo para acá es algo que podemos disfrutar solo por la fe y no por vista, confiando en la promesa profética de que finalmente podremos verle una vez que confiamos en Él, como lo dice el versículo 5. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán: el Señor es tan grande que sobrepasa las fronteras de Israel. En tercer lugar, la gloria de Dios, versículo 5. ¿Cuál sería la reacción de Israel al ver el juicio de Dios sobre Edom? Malaquías afirma: y vuestros ojos lo verán y diréis: sea en Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. En otras palabras, aunque Israel en este momento se haya atravesando un tiempo de desaliento espiritual, Dios promete que no siempre será así. Más bien, en un futuro no muy lejano, el pueblo de Israel verá la palabra de Dios comprobada y eso le animará a glorificar a Dios. Pablo afirma que todos los planes y propósitos de Dios tienden a esto, a promover la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo, al concluir la parte doctrinal de Romanos, él estalla en alabanza. Malaquías dice lo mismo. Al ver el accionar de Dios en la historia, especialmente en su trato con las naciones paganas, el pueblo de Dios será impulsado a exclamar: sea Jehová engrandecido. El verbo que Malaquías usa es el mismo que Dios emplea en Génesis 12:2, cuando promete a Abraham: engrandeceré tu nombre. La responsabilidad de Israel es exaltar el nombre de Jehová. Cuando no lo hacen, Dios es deshonrado. Por lo tanto, lo que Dios propone hacer es implementar un plan de acción que resultará en su pueblo engrandeciendo su nombre. Hermanos amados y queridas hermanas, Dios les ama. Dios le ama, querida iglesia. Y si le ama, no es porque usted se lo merezca o porque usted haya alguna vez luchado por ese amor, sino porque Él eligió amarle incondicionalmente. Quiero animarle este día a que venga a sus brazos, a su regazo,
No dude de su amor. Porque como dice Pablo en Romanos 8:35, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de ropa o el peligro o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos queridos, Dios me los bendiga. ¿Valoramos el amor de Dios? Cada uno reflexionemos y confiemos en ese amor incondicional de Dios.